¿Y si te dijera que en tus momentos más silenciosos, cuando ya no salen palabras de tu boca, cuando ni siquiera quieres cerrar los ojos para hablar con Dios, Él está más atento que nunca? ¿Te ha pasado que tu alma se siente seca, que tu corazón ya no encuentra palabras, y que incluso las oraciones que antes fluían como ríos hoy parecen piedras pesadas, imposibles de levantar? ¿Te has sentido alguna vez tan roto, tan agotado, tan desconectado, que ni siquiera sabes cómo empezar a orar? Y si te dijera que aunque tú hayas dejado de orar, Dios nunca ha dejado de escucharte, que incluso en tu silencio, en tu llanto mudo, en tu apatía y desesperanza, tu alma sigue gritando en una frecuencia que solo el cielo es capaz de entender. Este video es para ti, que estás cansado, para ti que alguna vez amaste orar, que creías con fuerza, que sentías el fuego, pero ahora no sabes si te está fallando la fe o si simplemente te cansaste de no ver respuestas. Para ti que piensas que ya ni Dios te escucha, porque tú mismo has dejado de buscarlo, pero hay un misterio que pocos conocen, un secreto celestial oculto entre líneas de la Escritura. Dios no solo escucha tus oraciones, Él también escucha tu dolor. Hoy vamos a entrar en un viaje espiritual que puede cambiar tu vida. Vamos a descubrir paso a paso cómo Dios actúa en esos momentos donde ni tú quieres orar. Porque sí, hay una respuesta, hay un código divino inscrito en el silencio. Y hay una promesa que sigue viva incluso cuando tus palabras han muerto. Este no será un video más. Será una revelación que abrirá tus ojos a una verdad que no sabías que necesitabas. Vamos a recorrer juntos las Escrituras, a explorar lo que sucede en el mundo invisible, cuando un hijo de Dios guarda silencio, cuando ya no puede más, cuando todo parece perdido, pero aún así, algo dentro de él sigue vivo. Porque incluso cuando tus labios callan, tu espíritu clama. Y Dios responde, siempre, quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza encontrarás una verdad escondida que puede ser la clave para desbloquear una bendición que lleva tiempo detenida en tu vida. Una verdad que podría hacerte entender por qué estás pasando por este silencio espiritual y cómo ese mismo silencio puede ser el lenguaje con el que Dios más claramente te habla. Antes de comenzar con esta enseñanza que el Espíritu Santo ha preparado para ti, te invito a escribir en los comentarios la frase «Dios me escucha incluso en mi silencio». Esa será tu declaración de fe. Al escribirla, estarás diciéndole al cielo que aunque no sientas nada, crees que Él está ahí, y al hacerlo, también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Dale me gusta al video, no por mí, sino porque así obligas a YouTube a esparcir esta palabra de vida a quienes hoy están a punto de rendirse. Y escucha con atención, porque hay algo que muchos aún no han entendido. Cada acto de fe, por pequeño que sea, desata una reacción en el mundo espiritual. Al comentar y suscribirte ahora mismo, algo maravilloso puede comenzar a moverse en tu vida. Puede ser una respuesta esperada, una paz que te inunda de repente, una señal que hoy estabas pidiendo. Pero si ignoras este momento, si pasas por este video como quien pasa de largo ante un profeta que grita en el desierto, podrías estar cerrando los oídos justo cuando el cielo intentaba hablarte. No subestimes las pequeñas decisiones, porque a veces la obediencia en lo pequeño es lo que libera lo grande. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Muchos usan estos mensajes como refugio espiritual, como iglesia cuando no tienen una cerca, como alimento cuando el alma tiene hambre. Al suscribirte, estás diciendo, aquí estoy, Señor, aún quiero seguir aprendiendo. No te vayas de este canal sin ser parte de esta comunidad de almas que no se rinden, aunque estén cansadas.
Estás a punto de entender cómo actúa Dios en medio del silencio. Estás por descubrir que incluso cuando tú ya no sabes cómo orar, el cielo sigue moviéndose por ti. Ahora sí, comencemos. Cuando el alma se queda sin palabras, el espíritu intercede. Hay momentos en la vida en los que el alma ya no tiene palabras, donde la boca no pronuncia ni una sílaba santa, ni un Padre Nuestro, ni un gracias, ni siquiera un lamento. El corazón late, pero parece que lo hace por inercia. La mente gira, pero sin dirección. Son esos momentos donde la angustia es tan densa que aplasta hasta la intención de orar. Y entonces te sientes culpable. Te preguntas si aún eres digno, si Dios se alejó porque tú te alejaste. Te cuestionas si en ese mutismo interior tu fe también se apagó. Pero escucha esto con atención. No todo silencio es abandono, y no toda ausencia de palabras es ausencia de oración. La palabra nos revela algo poderoso en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué declaración tan gloriosa! Cuando tú ya no sabes qué decir, el Espíritu Santo toma el relevo. Cuando tus pensamientos están turbios y no puedes formar ni una sola frase coherente hacia Dios, Él mismo, desde dentro de ti, habla por ti, gime por ti, clama por ti. ¿Puedes imaginarlo? Estás en silencio, derrotado quizás, sin palabras, sin fuerza, pero dentro de ti algo santo y eterno se mantiene activo. Es como si en ese campo seco de tu alma el espíritu cavara profundo, buscando agua, y mientras tú piensas que no estás orando, Él está construyendo un clamor espiritual tan profundo, tan puro, tan perfecto, que el cielo entero lo reconoce como tu verdadera oración. Y eso significa algo grande. Tu oración más poderosa no es necesariamente la más elocuente. Es la que viene de la sinceridad del alma, incluso si esa sinceridad es un llanto o un suspiro. Hay lágrimas que son oraciones más intensas que 1000 palabras. Hay miradas al cielo que contienen más teología que todo un sermón. Tal vez ahora comprendes por qué en esos días donde no puedes orar todavía ocurren cosas. Todavía recibes consuelo. Todavía alguien te llama justo cuando estás en el abismo. Todavía un versículo aparece en el momento exacto. Porque el cielo nunca se desconecta. El cielo no necesita que tú hables fuerte. Necesita que tú no te desconectes por completo. El Espíritu de Dios no se ofende porque estás débil. Él fue enviado precisamente para cuando tú estés débil. No hay espacio para la condena en el corazón de aquel que lucha por mantener la fe, incluso en silencio. Y aquí es donde ocurre el primer milagro de esta revelación. Cuando tú ya no puedes hablar con Dios, Dios aún puede hablar contigo, a través de un pensamiento, un susurro, un sueño, un recuerdo, una palabra en este mismo video. Porque Él no depende de tus fuerzas para moverse. Dios no es como los hombres, que se alejan si no los llamas. Él es el Dios que se queda, aunque no tengas fuerza para pedirle que se quede. Pero también hay algo que debes entender. Si no cuidas este silencio, si no lo entiendes, puedes caer en el engaño de pensar que has sido abandonado. Y ahí es donde muchos tropiezan, confunden cansancio con incredulidad, confunden sequía con castigo y se alejan más, cuando lo que deberían hacer es permanecer, esperar, rendirse y dejar que el Espíritu ore por ellos. A ti que estás en este punto, te digo algo que puede ser un antes y un después en tu vida espiritual. No necesitas palabras para ser escuchado por Dios. Necesitas rendición, necesitas sinceridad, necesitas confiar, incluso sin entender,
Hoy el Espíritu Santo está intercediendo dentro de ti. No lo ves, no lo escuchas, pero está trabajando. No es necesario que digas mucho. Basta con que digas, Espíritu Santo, ora por mí. Y Él lo hará, con más poder, con más precisión, con más amor de lo que tú podrías imaginar. Y ahora que sabes esto te pregunto, ¿vas a permitir que el silencio te aleje? ¿O vas a convertir tu silencio en altar? ¿Vas a aceptar que este es un tiempo donde el Espíritu toma la voz y tú solo debes abrir el corazón? Porque cuando entiendes esto, dejas de temerle al silencio y empiezas a habitarlo como quien entra al lugar santísimo. Tu alma ya no está muda, está siendo representada, y eso lo cambia todo. El susurro de Dios en medio del silencio. A veces creemos que Dios solo habla en truenos, en señales grandiosas, en milagros que deslumbran, pero olvidamos que el mismo Dios que abrió el mar también habló a Elías con un susurro suave. Y fue en ese susurro donde el profeta encontró la revelación. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en el silencio. ¿Te suena familiar? Estás buscando a Dios en el estruendo, en lo sobrenatural, en algo que sacuda tu mundo, pero Él está hablándote en lo más sencillo, en lo más profundo, en lo más callado. Porque cuando el alma está herida, Dios no grita, acaricia, no entra derribando paredes, entra como bálsamo. Y para eso el silencio es sagrado. Quizás este sea uno de los secretos mejor guardados en la vida espiritual. Hay cosas que Dios solo revela cuando callas. Hay palabras que solo escucharás cuando dejes de forzar tu mente. Hay direcciones que solo serán claras cuando pares de insistir en tus propios planes. Porque el silencio no siempre es ausencia. Muchas veces es preparación. Ahora, escucha esto. ¿Y si te dijera que justo ahora, mientras ves este video, Dios está intentando hablarte? Tal vez por eso llegaste aquí. No fue casualidad, no fue algoritmo, fue cita divina. El cielo ha permitido este momento, esta conexión, porque algo se está gestando en el mundo invisible. Algo que solo podrá manifestarse si tú decides quedarte hasta el final. Porque sí, hay una palabra que aún no te he revelado. Una palabra que se encuentra más adelante en este video y que puede cambiar por completo tu manera de ver el silencio de Dios. Pero necesitas permanecer. No dejes que tu carne sabotee lo que el Espíritu quiere darte, porque ahora que sabes que Dios habla en el susurro, ¿estarías dispuesto a silenciar otras voces para escucharlo? No ignores esta pregunta, porque muchas veces no es que Dios no habla, es que no lo escuchamos por el ruido que hay dentro de nosotros, el ruido de la culpa, el ruido de la ansiedad, el ruido de la decepción, y a veces incluso el ruido de una religiosidad vacía que nos enseñó que orar es repetir frases bonitas, cuando en realidad orar es abrir el alma aunque esté rota. Y si tu oración hoy no fuera una palabra, sino una pausa, un respiro profundo pero consciente, una lágrima sincera en lugar de un discurso elaborado. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, también hubo un momento donde sus palabras fueron reemplazadas por gemidos, por sudor, por dolor. ¿Y sabes qué hizo el Padre? Envió un ángel para fortalecerlo. Lucas 22:43 lo dice claro. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Y si ese ángel también se te está acercando ahora, pero no lo notas porque estás esperando una respuesta en forma de milagro y no de compañía? Dios no siempre contesta quitándote el peso. A veces contesta enviándote fuerza para cargarlo. Y eso, querido oyente, también es respuesta. También es oración cumplida. Quiero que guardes esta frase en tu corazón como un sello. El silencio no es el fin de la conversación con Dios. Es el momento donde empieza a hablar el cielo. Y esa conversación se está abriendo ahora. Pero antes de revelarte lo que está por venir, quiero que te prepares.
porque más adelante en este video, no ahora sino dentro de unos minutos, hablaremos de un pasaje que ha sido olvidado por muchos, pero que guarda una verdad tan impactante sobre el silencio y la fe que ha sido oculto a los ojos de los impacientes. Solo lo descubrirás si permaneces. Estás listo para oír lo que otros no han oído. ¿Estás dispuesto a quedarte hasta el final, aunque el mundo te grite que sigas desplazándote? Porque si lo haces, una de las verdades más poderosas que cambiarán tu forma de ver la fe en tiempos de sequía espiritual te será revelada. Y algo más. Hay una oración que Jesús hizo en secreto, que pocos recuerdan, y que encierra un misterio capaz de desbloquear tu conexión con el Padre. Aun cuando tú ya no puedes orar, pero esa oración no te la compartiré ahora. Aún no. Solo permanece. Cuando Jesús se quedó solo en la noche más oscura, hay un momento en la Biblia que, aunque se ha leído muchas veces, no se ha meditado con la profundidad que merece. Ocurre en Getsemaní, justo antes de que Jesús fuera arrestado. Era de noche. Sus discípulos estaban cerca, pero dormidos. El aire estaba pesado. El alma de Jesús, angustiada hasta la muerte, y aunque era el Hijo de Dios, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, aunque conocía el plan eterno del Padre, se sintió solo, desesperadamente solo. Y allí, en medio de esa noche espiritual, nos dejó una enseñanza tan profunda, tan misteriosa y tan poderosa que puede convertirse en el punto de inflexión para tu vida. Incluso Jesús, en su momento más humano, sintió el peso del silencio de Dios. La Biblia dice que oró 3 veces, no una, no 2, 3 veces, repitiendo la misma súplica. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración, aunque parece sencilla, es el eco de todo el dolor, toda la tensión emocional, todo el miedo, toda la carga del pecado que él estaba por tomar sobre sí. Y lo más impactante es esto: el cielo no respondió como muchas veces esperamos que responda. No hubo una voz, no hubo una luz, no hubo una confirmación audible. ¿Sabes qué hubo? Un silencio, y dentro de ese silencio, una elección. Jesús eligió confiar, eligió someterse, eligió seguir aunque el cielo no gritara su aprobación. Y fue entonces, en ese acto de entrega total, que algo sobrenatural ocurrió. Dice Lucas que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo, no para quitarle la cruz, no para cancelar la copa, no para anular el sufrimiento, sino para fortalecerlo, para que pudiera seguir incluso sin fuerzas humanas. Aquí hay un misterio que debes entender. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya abandonado, es porque está permitiendo que crezcas. El silencio de Dios no es rechazo, es una incubadora de poder, una escuela donde aprendes a depender no de lo que sientes, sino de lo que sabes, donde aprendes que la fe verdadera no necesita pruebas visibles, necesita raíces invisibles. Mira el patrón: Jesús ora, y el cielo guarda silencio. Jesús insiste, y el cielo sigue callado. Jesús se rinde, y entonces el cielo actúa. Qué glorioso es esto, porque nos muestra que la rendición en medio del silencio es una de las llaves más poderosas del reino. No oramos para convencer a Dios, oramos para entregarnos a Él, aun cuando su respuesta no llega en la forma que deseamos. Tal vez ahora entiendes por qué sientes que no recibes respuesta, porque estás buscando palabras, pero Dios te está ofreciendo fortaleza. Estás esperando un cambio externo, pero Él está desarrollando en ti un cambio interno. Estás queriendo una solución inmediata, pero Dios está sembrando en tu espíritu una convicción eterna, y es ahí donde muchos se pierden. Porque cuando no escuchan nada, concluyen que Dios no está.
Cuando no sienten nada, creen que Dios se fue. Cuando no ven frutos, piensan que sembraron en vano. Pero Jesús nos mostró que el silencio puede ser la antesala de la mayor victoria espiritual. Después de Getsemaní vino la cruz, pero también vino la resurrección. Jesús no fue escuchado en la forma que esperaba, pero fue obedecido, fue sostenido, fue honrado. El cielo no le quitó la copa, pero le dio la fuerza para beberla. Y esa fuerza lo llevó a consumar el plan más grandioso de la historia, la salvación de tu alma. Ahora, permíteme llevarte aún más profundo, porque hay algo que ocurre en la experiencia de Getsemaní que pocos notan. Mientras Jesús lucha con el silencio del Padre, los discípulos duermen. Y esa es una imagen profética del alma del creyente. Mientras tu espíritu clama, muchas partes de ti están dormidas. Tu ánimo duerme, tu esperanza duerme, tu pasión por Dios duerme. Pero el espíritu que habita en ti permanece despierto, llorando, gimiendo, intercediendo, aun cuando todo lo demás parece inerte. Jesús no reprendió a los discípulos por dormir una vez, sino varias veces, porque entendía que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Aquí tienes una verdad espiritual que cambiará tu manera de ver la oración. Dios no espera que ores con perfección, espera que ores con sinceridad. No está buscando una fe sin grietas, está buscando un corazón que, aunque quebrado, aún se entrega. Jesús no fue fuerte porque no sintió miedo. Fue fuerte porque, aún con miedo, decidió orar. Fue fuerte porque, aún sin respuesta, siguió buscando. Fue fuerte porque, en vez de huir, se arrodilló. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas una fe perfecta para acercarte. Solo necesitas acercarte. No necesitas palabras hermosas. Solo necesitas decir: aquí estoy. Incluso si es en silencio, incluso si es con lágrimas, incluso si es solo con el pensamiento. Porque el Dios que escuchó el susurro de Elías, el que vio las lágrimas de Ana antes de tener a Samuel, el que oyó el corazón de David en medio del desierto, ese mismo Dios está hoy contigo. Y aunque ahora mismo estés en tu propio Getsemaní, el ángel del Señor se está acercando para fortalecerte. Sí, tú que estás viendo esto y sientes que ya no puedes más, hay un refuerzo del cielo que viene de camino. Hay consuelo que no entiendes, pero que vas a experimentar. Hay una paz que no se explica, pero que te envolverá. Pero antes de eso, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir durmiendo como los discípulos o vas a vigilar y orar como Jesús? ¿Vas a rendirte al silencio o vas a rendirte a Dios? Y recuerda, aún no hemos llegado al punto más profundo de este video, porque más adelante hablaremos de una oración que Jesús hizo en la cruz, una que cambió la forma en que el cielo y la tierra se conectan y que revela lo que realmente sucede cuando sientes que Dios está callado. Esa revelación, la más impactante de todas, está aún por venir, pero solo aquellos que permanecen en este viaje espiritual la descubrirán. Así que no te vayas, no pierdas este momento, porque si estás sintiendo algo dentro de ti, una chispa, una agitación, una lágrima que brota sin aviso, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando la parte más sensible de tu alma. Es Dios diciéndote: te escucho, aún en tu silencio, te escucho. Y no lo olvides, muchas veces el cielo se abre, justo después del silencio más largo. El grito de Jesús que el cielo transformó en redención. Cuando pensamos en el momento culminante de la crucifixión, hay una escena que sobrepasa toda lógica humana y que abre un portal espiritual hacia el misterio de cómo Dios reacciona ante el dolor profundo de un hijo suyo. Es cuando Jesús, colgado en la cruz, después de horas de agonía, lanza un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
Este clamor, uno de los 7 últimos, dichos de Cristo, no es simplemente una expresión de sufrimiento físico. Es un eco espiritual que resuena hasta hoy en cada alma que ha sentido que Dios la ha dejado sola. Es el clamor que tú mismo has hecho, quizás no con esas palabras exactas, pero sí con ese sentimiento. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no? ¿Respondes? ¿Por qué permites esto? Este grito es el momento en que el Hijo de Dios experimenta en carne viva la sensación de abandono. Pero atención, y escucha esto con el corazón. Jesús no fue realmente abandonado por el Padre. Fue revestido de nuestro pecado para cargar lo que nos correspondía a nosotros. Fue una separación sentida, no literal, un sacrificio divino, no una ruptura eterna. Él asumió el dolor del silencio de Dios para que tú nunca tengas que pasar por un silencio absoluto. Aquí se esconde una verdad que cambia la vida. El grito de Jesús fue el último grito de desamparo, para que todos nuestros gritos a partir de ese momento fuesen escuchados. Él sintió el abandono para que tú nunca tengas que dudar de que el cielo te escucha. Su silencio fue redentor, su clamor fue puente. Su aparente soledad abrió la puerta para que tú puedas entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora observa el detalle. Jesús clama y no recibe una respuesta audible del cielo. No baja un ángel, no se abre el cielo. No hay una voz como la que se oyó en el bautismo. Solo hay oscuridad, dolor y muerte. ¿Qué ocurre entonces? ¿Fue ignorado? No. Fue escuchado en el nivel más profundo que existe, porque justo después de ese grito, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Eso no fue un simple terremoto religioso. Fue una declaración cósmica. La separación entre Dios y el hombre había sido eliminada. El acceso directo, sin necesidad de sacerdote humano, había sido abierto. Lo que antes era imposible, que el hombre pecador hablara con el Dios Santo sin intermediarios, ahora era real. ¿Y sabes qué lo provocó? Un grito, una oración aparentemente ignorada, un silencio respondido con una revolución espiritual. Esto significa algo brutalmente hermoso. Dios puede estar trabajando la respuesta más poderosa de tu vida. En el momento en que más sientas que te ha abandonado, puede estar rasgando velos que tú no ves, abriendo puertas que aún no percibes, rompiendo cadenas invisibles mientras tú solo ves oscuridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya lo hizo una vez, y si lo hizo con su Hijo, lo hará contigo. Aquí se abre otro enigma. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros en tu vida mientras tú pensabas que no estaba? ¿Cuántas veces tu corazón gritó, ¿dónde estás? Mientras el cielo decía, aquí estoy, trabajando por ti, pero no como tú esperas. Este patrón se repite una y otra vez. José fue vendido por sus hermanos y arrojado a una cisterna, sin saber que ese hoyo era el camino al trono de Egipto. David fue olvidado por su familia en el campo, sin saber que allí sería entrenado para vencer gigantes. Elías se escondió en una cueva, convencido de que era el único profeta fiel, sin saber que Dios tenía 7,000 más reservados. Lo que todos tienen en común es esto. En el momento de silencio, Dios estaba haciendo algo que no se veía. Así que hoy, si tú sientes que estás en una cruz, que tus fuerzas se acaban, que ya no hay palabras, ni fe, ni respuestas, recuerda esto. Cada vez que tú gritas, ¿por qué me has abandonado?, el cielo se estremece, porque ese grito ya fue pronunciado una vez, y nunca más será en vano. Cada vez que un hijo de Dios clama desde el abismo, algo se mueve en lo eterno. No siempre lo notarás de inmediato, no siempre será visible, pero será real, será eterno, será transformador. Y ahora te pregunto, ¿has sentido ese grito dentro de ti?
Has llegado al punto de no entender por qué Dios permite tanto silencio, tanta prueba, tanta demora. Si es así, estás más cerca del milagro de lo que imaginas, porque el grito precede a la resurrección, el clamor precede al rompimiento, el ¿por qué? Precede al todo está cumplido. Y atención, porque dentro de algunos minutos, en este mismo video, te revelaré una historia poco predicada del Antiguo Testamento, donde un hombre pensó que ya no valía la pena seguir, y justo en su silencio, Dios le habló de una manera que cambió el destino de toda una nación. Esa historia puede tener en ella la respuesta que tu corazón ha estado esperando desde hace meses, pero solo si permaneces, solo si decides no soltar este hilo espiritual que te está conduciendo a un nuevo nivel de entendimiento. Antes de continuar, haz algo de fe. Comenta, el cielo me oye incluso cuando yo no hablo. Escríbelo, aunque no tengas ganas, aunque sientas que estás actuando por obediencia y no por emoción. Porque muchas veces la obediencia en medio del silencio es lo que desata la bendición. Es esa pequeña acción que le dice al cielo, sigo aquí, no me rindo. Y cuando tú haces eso, Dios dice, yo también sigo aquí y no te dejo. El cansancio como altar. Cuando tu agotamiento es un lenguaje que el cielo comprende, llega un punto en la vida del creyente en el que el cuerpo no responde como antes, la mente se nubla, las emociones colapsan y el alma siente que ya no puede continuar. Es el momento donde uno no solo está cansado físicamente, sino espiritualmente exhausto. No es que no creas en Dios, es que estás tan cansado de intentarlo, de esperar, de soportar, de orar sin ver, de seguir sin sentir, que ya no sabes cómo continuar. Y aquí es donde muchos cometen el error de creer que ese cansancio los descalifica, que su debilidad es señal de que ya no agradan a Dios. Pero escúchame con atención, el cansancio no es pecado, es señal de que has estado luchando. Y en el reino de los cielos, Dios no desecha a los cansados. Los honra, los encuentra, los transforma, los usa. Mira lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje no está hablando de superhéroes espirituales, habla de gente como tú, como yo, gente que se ha cansado, que ha llegado al límite, pero que en lugar de rendirse, decide esperar. Y esa espera, cuando es en fe, aunque sea débil, aunque sea callada, aunque sea casi imperceptible, es lo que activa el milagro. Dios no multiplica la fuerza del fuerte, multiplica la del que no tiene ninguna. Lo sobrenatural no se activa en los templos de perfección, sino en los campos de batalla donde los soldados se arrastran con la armadura rota, pero el corazón todavía latiendo por Dios. Tal vez tú has estado intentando mantenerte de pie, pero cada día te pesa más. Tal vez cada oración que haces se siente como un esfuerzo inútil. Tal vez sientes que estás orando desde un desierto donde ni siquiera tu voz resuena. Pero lo que no sabes es que Dios está recogiendo ese polvo, ese suspiro, ese esfuerzo, ese último hilo de fe que apenas logras sostener, y lo está guardando como incienso puro, porque en el reino no hay oración pequeña, no hay fe inútil, no hay lágrima desperdiciada. Todo lo que sale de un corazón sincero, aunque sea quebrado, es valioso ante los ojos del Señor. Y hay más. Muchas veces el agotamiento que sientes no es solo por las pruebas visibles, es porque estás sosteniendo en lo invisible una guerra espiritual que no puedes ni imaginar.
Estás intercediendo sin saberlo. Estás bloqueando ataques sin darte cuenta. Estás cargando parte del propósito de tu generación sin que tus ojos lo vean. Y eso agota. Por eso, en esos días donde no puedes más, en lugar de culparte, en lugar de pensar que has fallado, levanta un altar con tu cansancio. Dile al Señor: esto es lo que tengo hoy. No es mucho, no es hermoso, no es fuerte, pero es sincero. Y verás cómo el cielo responde, porque Dios no necesita de tus fuerzas, necesita de tu entrega, de tu verdad, de tu sinceridad. Él puede hacer milagros con polvo, con barro, con piedras, con huesos secos. ¿Cómo no va a hacer algo con tu cansancio? Recuerda a Elías. Después de haber visto fuego del cielo, después de haber derrotado a los profetas de Baal, se escondió debajo de un árbol y pidió morir. Dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Estaba agotado. Se sentía solo. Pensaba que todo lo que había hecho había sido en vano. Pero Dios no lo reprendió. No le dio un sermón. Le envió un ángel. Le dio pan y agua. Le dio descanso. Y luego lo llamó a una nueva misión. ¿Y si eso mismo está por pasar contigo? ¿Y si este video, este mensaje, este momento es tu pan y tu agua? ¿Y si el Espíritu Santo hoy vino a decirte: come, bebe, descansa? Porque el camino que tienes por delante aún es largo. No te castigues por estar cansado. No eres menos creyente por eso. Eres más valiente de lo que piensas. Porque sigues aquí, sigues buscando, sigues escuchando esta palabra, sigues creyendo, aunque sea con la fe temblorosa de quien solo tiene una chispa, pero no la quiere apagar. Y ahora escucha bien. Dentro de unos bloques más, voy a revelarte un principio espiritual que está oculto en una historia olvidada del Antiguo Testamento. Un principio que muestra cómo el silencio, el cansancio y la falta de palabras fueron usados por Dios para hacer un milagro que afectó a toda una familia, a toda una ciudad, a toda una historia. Es una revelación que pocos enseñan, pero que tú vas a conocer si permaneces, porque Dios está construyendo algo en ti en este silencio. No está demorando por crueldad, está diseñando con precisión, y quiero que ahora, antes de avanzar, actúes. Declara tu fe. Escribe en los comentarios: mi cansancio no me aleja de Dios, me acerca a su poder. Al hacerlo, estarás activando una semilla, estarás dando un paso invisible pero poderoso. Porque cada vez que alguien en la Biblia actuó en fe, aún en su debilidad, Dios lo usó como canal de milagros, y tú puedes ser uno de ellos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es un formalismo, es una señal de que estás tomando en serio tu crecimiento espiritual. Es decirle al cielo: no quiero quedarme igual. Y si ignoras esta invitación, podrías estar perdiendo el contenido que Dios diseñó especialmente para ti. Pero si obedeces, si permaneces, si compartes, si participas, algo se desata, algo nuevo, algo fresco, algo sobrenatural. La oración que no se dice con la boca, el lenguaje oculto del corazón ante Dios a lo largo de la historia bíblica. Vemos una y otra vez que Dios no se limita a escuchar solo las palabras audibles de sus hijos. Él escudriña el corazón, percibe los pensamientos antes de que sean formulados, traduce emociones que ni nosotros mismos logramos entender. ¿Qué significa esto? Que cuando ya no puedes orar con tu boca, aún puedes orar con tu alma. Y esa oración silenciosa, esa súplica, sin estructura, esa angustia que apenas sabes nombrar, es una de las formas más puras de comunicación con el cielo, porque viene sin filtro, viene sin pretensiones, viene desde el centro mismo del ser. Recordemos el caso de Ana, la madre del profeta Samuel.
En 1 Samuel 1, ella llega al templo con el corazón roto, cansada de ser humillada por su esterilidad. Se arrodilla, pero no pronuncia palabras audibles. Sus labios se mueven, pero no se oye sonido. Ora desde lo más profundo de su tristeza, y sin embargo, Dios escucha. Escucha tanto que esa oración muda termina siendo la semilla del nacimiento del mayor profeta de Israel en esa época. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Ni ella misma esperaba que esa oración funcionara. Simplemente lo hizo porque no tenía otra salida, porque no tenía otra forma de clamar, porque no le quedaba más que el silencio y las lágrimas. Eso es lo que muchos creyentes no han entendido. La oración no es un conjunto de frases correctas. Es una conexión viva entre dos corazones, el tuyo y el del Padre. Y esa conexión puede seguir activa incluso cuando tu cuerpo no coopera, cuando tus emociones están rotas, cuando tus pensamientos están oscuros. El lenguaje del corazón es superior al del intelecto, y Dios habla ese idioma con fluidez. ¿Te ha pasado que estás acostado en la cama, mirando el techo, sin fuerzas para orar, pero con un peso en el pecho, una necesidad que te consume? Ese es tu espíritu clamando. ¿Te ha pasado que vas caminando por la calle sin decir nada, pero con los ojos llenos de agua y un deseo profundo de que Dios intervenga? Eso es oración. ¿Te ha pasado que estás escuchando una canción cristiana y de repente algo dentro de ti se rompe sin explicación? Eso es oración, porque no siempre se ora con palabras. Muchas veces se ora con presencia, con entrega, con apertura. Y aquí es donde ocurre algo glorioso. El cielo no está esperando tu mejor oración, está esperando tu oración más sincera, no la más fuerte, sino la más verdadera. Y en muchos casos, esa verdad solo aparece cuando se acaban las palabras. Porque las palabras pueden disfrazar, pero el alma desnuda no miente. Dios no necesita tu perfección, necesita tu rendición. Necesita que, aunque sea en silencio, te acerques, que no cortes el hilo, que no cierres la puerta, que no renuncies al diálogo, aunque sea sin sonido. Y aquí hay algo aún más profundo. Según la Biblia, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Romanos 8:34. Y el Espíritu Santo también intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el cielo tiene dos niveles de intercesión activos a tu favor todo el tiempo. Aun cuando tú no oras, te están orando. Aun cuando tú no clamas, te están clamando. Cuando tú te rindes, el cielo sigue de pie por ti, pero necesitas hacer algo. No apagues esa chispa, no te desconectes. Aunque no tengas palabras, quédate en la presencia. Quédate en este video, quédate en la oración, quédate en la adoración, quédate escuchando, quédate creyendo, porque a veces el simple acto de quedarte es tu oración más poderosa. El enemigo sabe que no puede destruirte, pero sí puede intentar desconectarte. Quiere que pienses que como no estás orando como antes, ya no vale la pena, que como no estás sintiendo lo mismo, ya no sirve de nada, que como no tienes palabras, ya no tienes relación con Dios. Pero eso es una mentira, una gran mentira, porque la relación con Dios no se basa en sensaciones, sino en presencia, en fe, en pacto, en permanencia. Por eso hoy lo que el cielo te está diciendo es esto: aunque no puedas hablarme, quédate conmigo. Aunque no puedas orar, no te alejes. Aunque no tengas palabras, mantén el corazón abierto, porque si permaneces, verás lo que muchos no han visto. Escucharás lo que muchos no han escuchado. Recibirás lo que muchos han perdido por rendirse demasiado pronto. Y prepárate, porque dentro de poco en este mismo video vamos a entrar en una escena de la Biblia en la que un profeta huyó al desierto, convencido de que Dios lo había abandonado.
Allí, bajo un árbol, deseó morir. Pero justo allí, en su peor momento, en su silencio más oscuro, Dios le habló con una ternura que lo transformó para siempre. Esa escena puede revelar el momento exacto en que tú también estás ahora, pero no será revelada sino más adelante. No la saltes, no la busques con impaciencia, déjate llevar, porque este video está construyendo en tu interior un altar invisible, piedra sobre piedra. Y ahora, haz algo que puede ser el acto de fe que active tu rompimiento. Comenta la frase: mi silencio también es oración. Escríbela, aunque sea con manos temblorosas. Escríbela aunque no lo sientas, porque a veces la obediencia precede a la emoción. Y si lo haces, si participas, si compartes este mensaje, estarás diciendo al cielo: no tengo palabras, pero tengo fe. Y eso es más que suficiente. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No para sumar números, sino porque cada suscripción es un paso más hacia una comunidad de personas que no se rinden. Personas que, como tú, han sentido que no pueden más, pero aún así deciden quedarse. Este canal no es solo videos, es un refugio. Es un altar digital, es un lugar donde tu fe puede ser sostenida cuando sientas que ya no puedes orar. Cuando Dios te responde a través de detalles invisibles, la revelación que se oculta en lo cotidiano. Muchos creen que la respuesta de Dios vendrá como un rayo desde el cielo, con una voz retumbante o un milagro estruendoso que transforme de un día para otro toda la realidad. Y por esperar lo espectacular, se pierden lo sobrenatural que se manifiesta en lo cotidiano. Dios no siempre responde como esperamos. A veces responde en el suspiro que sentiste al despertar sin saber por qué, en ese mensaje inesperado de alguien que no veías hace años, en esa canción que comenzó a sonar justo cuando estabas a punto de rendirte, y aunque parece casual, es celestial, porque Dios no ha dejado de hablarte. Simplemente has estado esperando la respuesta en el canal equivocado. Hay un momento impactante en la historia de Jacob que revela esta verdad. Después de huir de su hermano Esaú, exhausto, confundido, sin saber qué sería de su futuro, Jacob se detiene en un lugar desierto, coloca una piedra como almohada y duerme. Allí, en ese estado de huida, sin oraciones organizadas, sin altares, sin comunidad, Dios se le aparece en sueños. Le muestra una escalera que conecta el cielo con la tierra y le promete que no lo dejará hasta cumplir lo que ha planeado en su vida. Y al despertar, Jacob pronuncia una de las frases más reveladoras de toda la Biblia. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. ¿Te das cuenta? Dios estuvo con él todo el tiempo, pero él no lo notó hasta que algo espiritual lo sacudió en medio de su cansancio. Así es contigo. Así es ahora. Dios ha estado respondiéndote, pero no con un megáfono. Ha estado hablándote a través del ambiente, de las personas, de las pausas, de las interrupciones, de los sueños, de los retrasos, y tú no lo sabías. ¿Cuántas veces en tu vida pasaron cosas pequeñas que luego entendiste que fueron respuestas? ¿Cuántas veces una conversación te sanó más que 1000 oraciones? ¿Cuántas veces el simple hecho de no cruzarte con alguien o llegar tarde a un lugar cambió tu historia? Esos no fueron errores, fueron mensajes, fueron actos de un Dios que habla en código, que responde con susurros, que se manifiesta con precisión quirúrgica en el corazón del que sabe observar. El problema no es que Dios no te hable, el problema es que no hemos aprendido a escucharlo en lo sencillo, y hoy esta es tu invitación. Abre los ojos del alma, abre el oído del espíritu, abre el corazón a lo imperceptible, porque si lo haces, te vas a dar cuenta de que Dios te ha estado diciendo lo mismo, de muchas maneras diferentes.
te ha estado cuidando, te ha estado previniendo, te ha estado fortaleciendo, pero como no usó las palabras que tú esperabas, pensaste que no había respuesta. Hay una historia poco predicada en Segunda Reyes 4, donde una viuda está a punto de perder a sus hijos porque no puede pagar sus deudas. Va a donde el profeta Eliseo, quien le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella responde, nada, solo una vasija de aceite. Y ese aceite, multiplicado por Dios, se convierte en su milagro. Pero observa el patrón. La respuesta a su oración ya estaba en su casa, solo que ella no lo sabía, solo que lo había menospreciado, solo que no lo reconocía como respuesta. ¿Cuántas vasijas has subestimado en tu vida? ¿Cuántas veces has dicho, no tengo nada, cuando sí tenías algo? Tal vez un talento, una conexión, una idea, una semilla, una pequeña paz interior que parecía inútil, pero que Dios estaba por multiplicar. A veces, lo que necesitas para salir del hoyo no es que venga algo nuevo de afuera, es que reconozcas lo que ya está adentro. Ese es uno de los grandes secretos del reino. Dios no te da lo que no sabes usar. Te muestra lo que ya tienes y lo activa desde tu fe. Y esa activación empieza cuando dejas de buscar señales extraordinarias y empiezas a notar a Dios en las cosas pequeñas, como en la manera en que llegaste a este video. ¿Realmente crees que fue casualidad? ¿Crees que fue por el algoritmo? No. Fue por diseño. Fue una sincronización divina para recordarte que Dios no ha dejado de hablar, que aunque ya ni tú quieres orar, Él sigue trabajando, y lo hace con precisión, con sutileza, con amor. Pero hay algo más que debes saber. Muchas veces, antes de una gran revelación, viene una gran distracción. Justo cuando estás por ver claro, algo intenta desviarte. Puede ser una preocupación absurda, un mensaje que te saca del enfoque, una urgencia que no es tuya, un cansancio emocional que te desconecta. Eso no es casualidad, es estrategia. Porque el enemigo sabe que estás a punto de ver algo, estás a punto de recibir algo, estás a punto de despertar a un nivel espiritual que hará temblar estructuras. Por eso, si has sentido ganas de detener el video, de hacer otra cosa, de salir de aquí, quédate. Esa resistencia que estás sintiendo es la prueba de que estás cerca, cerca de la revelación, cerca del rompimiento, cerca de la respuesta, porque en los próximos minutos te hablaré de una figura del Antiguo Testamento que estuvo a punto de rendirse en el silencio más profundo de su vida. Y Dios le respondió no con una palabra, sino con una escena que cambió su destino para siempre. Esa escena es espejo de lo que tú estás viviendo hoy. Y antes de continuar, haz lo que muchos no hacen. Participa. Declara. Hazle saber al cielo que tú estás dispuesto a escuchar en lo pequeño. Comenta esta frase. Hoy Dios me habla en lo sencillo. Escríbela como señal de apertura, como acto profético, como gesto de fe, porque cuando lo haces, estás abriendo tu espíritu a una nueva dimensión de discernimiento. Una dimensión donde verás a Dios moverse en tu cotidianidad como nunca antes lo habías notado. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. No dejes esta oportunidad pasar, no porque este canal necesite un número más, sino porque tú necesitas un espacio donde el silencio también sea una forma de adoración, donde el agotamiento sea entendido, donde tus oraciones no dichas encuentren eco. Este canal no es entretenimiento, es encuentro, y al suscribirte estás diciendo, acepto que Dios puede hablarme en los detalles que antes ignoraba. Cuando el profeta huyó y Dios habló con ternura, Elías, en la cueva del silencio, llegamos a uno de los momentos más profundamente humanos y divinamente reveladores de toda la Escritura. Elías, el gran profeta de fuego, el hombre que desafió
a reyes, que enfrentó a falsos dioses, que vio caer fuego del cielo en el monte Carmelo, que vivió alimentado por cuervos y multiplicó harina y aceite. Ahora está huyendo, asustado, cansado, vulnerable. Después de una victoria gloriosa sobre los profetas de Baal, una amenaza de Jezabel lo derrumba por completo. No era una batalla física, era interna, era emocional, era espiritual. Elías, el hombre del monte, se convierte en un fugitivo. Y no solo huye de sus enemigos, huyó de sí mismo, huyó de su llamado, huyó incluso del deseo de vivir. Se adentró en el desierto y pidió morir. Allí, debajo de un enebro, colapsó. Dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». En Reyes 19:4. ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Este no era un hombre cualquiera. Era un profeta que había visto milagros, que conocía la voz de Dios. Pero el agotamiento acumulado, la soledad, la persecución, el desgaste emocional, lo llevaron a ese punto. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió. No le dio una lección teológica, no lo acusó de tener poca fe. Le envió un ángel, con pan, con agua, con descanso, con ternura. Porque cuando ya ni tú puedes orar, cuando estás agotado, rendido, al borde del colapso, Dios no viene con juicios, viene con provisión, con consuelo, con cuidado. Porque el cielo no se burla del cansancio del justo, lo honra, lo abraza, lo sostiene. Y esa es la gran lección de este pasaje. Elías no fue rescatado por su fuerza, fue rescatado por la compasión de Dios. El ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Esa frase es una joya espiritual. ¿Puedes oírla? Tal vez es para ti hoy, porque has estado sintiendo que esto es el final, que ya no puedes más, que tu historia se acabó. Pero Dios está diciéndote: levántate, come, descansa, porque aún no has visto todo lo que voy a hacer contigo, porque tu camino no ha terminado, porque tu historia apenas comienza. Después de comer y dormir, Elías camina 40 días hasta llegar al monte Horeb, donde se mete en una cueva, escondido, herido, silencioso. Y allí Dios se le aparece, pero no como muchos esperarían, no en un terremoto, no en un viento, en fuerte, no en fuego, sino en un silbo apacible y delicado, en un susurro. ¿Ves el patrón? Cuando el alma está rota, Dios no grita, Dios susurra, porque para susurrar necesitas estar cerca. Y Dios quería que Elías supiera que no se había ido, que no lo había abandonado, que aún estaba con él, que el propósito seguía intacto, aunque sus emociones estuvieran devastadas. Y aquí viene una de las revelaciones más poderosas de este pasaje. Después del susurro, Dios le habla, le da nuevas instrucciones, le da visión, le da misión, le recuerda que no está solo, que aún hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Es decir, le da lo que su alma más necesitaba: dirección, propósito y compañía. No le dio una solución mágica, le dio sentido, le dio razón para continuar. Y tal vez eso es exactamente lo que tú necesitas ahora. No una fórmula, no una promesa vacía, sino saber que no estás solo, que hay otros como tú, que lo que vives no te descalifica, que tu cueva no es tu sepulcro, es tu sala de conversación con Dios. Y en esa sala, el susurro del cielo puede reconfigurarte por completo. ¿Estás en una cueva ahora? ¿Has estado huyendo, escondiéndote, callando tu dolor, pensando que Dios ya no te hablará porque tú ya ni siquiera oras como antes? Entonces hoy, este es tu Horeb, este video, esta palabra, este momento. Aquí está el susurro. No es espectacular, no es estruendoso, pero es real, es íntimo, es para ti. Y hay algo más que debes saber.
Elías salió de esa cueva con una nueva misión, con una nueva fuerza, con una unción que se renovó en medio del silencio, porque Dios no solo lo restauró, lo comisionó. Le entregó la autoridad para ungir a reyes y a su sucesor, Eliseo, porque a los que no se rinden en el silencio, Dios los convierte en portadores de destinos. Y aquí abrimos un nuevo enigma, que se revelará en el bloque siguiente. ¿Por qué Dios espera que lleguemos al punto de quebrantamiento para hablarnos de lo eterno? ¿Por qué los grandes llamados nacen después de las grandes crisis? Esa es una pregunta que muy pocos se atreven a explorar. Pero tú lo harás, porque lo que viene a continuación es una mirada al corazón de Dios, cuando permite que pasemos por etapas de silencio absoluto, para luego revelarnos secretos que solo se entregan a los quebrantados. Antes de continuar, haz algo que Elías hizo. Responde al susurro, declara tu apertura, comenta ahora mismo. Aunque esté en la cueva, Dios me habla. Esa frase puede ser tu respuesta al cielo, tu acto de fe, tu rendición sincera. Y si aún no te suscribiste a este canal, no lo pienses más. Este espacio fue creado para momentos como este. No es solo un video, es un Horeb digital. Es un lugar de encuentro, un altar escondido en medio del ruido del mundo. Y si lo ignoras, estarás cerrando una puerta que el cielo mismo te ha abierto. Cuando Dios responde sin palabras, la dimensión del espíritu que interpreta tu alma es el momento. Has llegado al umbral de una verdad espiritual que transforma vidas, que rompe estructuras mentales, que libera a quienes han vivido creyendo que el silencio de Dios es sinónimo de abandono. Si estás aquí, es porque hay una razón superior, porque esta palabra estaba reservada para corazones que han soportado la noche oscura del alma, la sequedad del desierto espiritual, la angustia de no saber cómo orar. Porque hoy vas a entender cómo Dios te escucha, incluso cuando tú ya no puedes hablarle. La clave se encuentra en uno de los pasajes más sobrenaturales, incomprendidos y gloriosos de todo el Nuevo Testamento. Romanos 8, 26, 27. Allí, el apóstol Pablo dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje no habla de una oración común, habla de una dimensión donde tú ya no participas activamente con palabras, sino que el Espíritu Santo toma el control del lenguaje. Él entra a las zonas donde tu conciencia no llega. Él se introduce en los rincones más ocultos de tu ser, donde ni tú sabes ponerle nombre al dolor, y desde allí clama, desde lo profundo, desde lo invisible, desde lo eterno. ¿Y sabes qué significa esto? Que tú puedes estar en total silencio y estar siendo representado ante el trono de Dios por el Espíritu Santo. Puedes estar sin fuerzas para orar, pero Él está orando por ti. Puedes no saber qué decir, pero Él sabe qué necesita tu alma, qué desea tu espíritu, qué tiene preparado el Padre para ti. No hay error en su oración, no hay distracción, no hay duda. Es la intercesión perfecta, la conexión directa, el lenguaje puro que Dios recibe sin interferencias. Esto te libera de una mentira peligrosa, que Dios solo escucha a los fuertes, a los fervorosos, a los que oran de rodillas por horas con voz firme. No, Dios escucha al que se rinde, que ya no puede más, pero no se desconecta, al que llora en silencio, al que solo dice ayúdame desde lo más hondo, porque a veces el no sé qué decirte también es una oración, y una muy poderosa. La oración verdadera no es la que impresiona, es la que entrega, y tú, ahora mismo, aunque no lo sientas, estás orando,
porque has abierto tu corazón, porque has permanecido en este video, porque no te has ido, porque has aceptado exponerte a esta palabra, y ese acto invisible de obediencia espiritual activa los gemidos indecibles del Espíritu. Mientras tú lees esto, el cielo se está moviendo a tu favor, no porque tú hables, sino porque el Espíritu dentro de ti habla sin cesar. Y hay más. El versículo dice que el Padre escudriña los corazones. Es decir, no responde solo lo que dices, responde lo que eres, lo que sientes, lo que piensas, lo que temes, lo que anhelas. Tu oración puede estar incompleta, pero Él la completa. Tu fe puede estar debilitada, pero Él la sostiene. Tus palabras pueden fallar, pero el Espíritu no falla. ¿Sabes lo que esto significa para tu vida? Que nunca más debes temer por no saber orar, que no necesitas fórmulas, ni discursos, ni estructuras, solo necesitas presencia, sinceridad, permanencia, y eso lo tienes porque estás aquí, porque estás escuchando, porque aún con dudas, aún con dolor, no apagaste esta palabra. Y eso, querido oyente, es fe en su forma más pura. Pero hay un paso más, porque ahora que entiendes que Dios te escucha más allá de las palabras, debes aprender a quedarte quieto, a habitar el silencio, a convertir la calma en altar. Ya no orarás como antes, ahora orarás desde el Espíritu, desde la entrega, desde la confianza, y eso requiere práctica, requiere intimidad, requiere desaprender la religiosidad que te enseñó que el silencio es pérdida de tiempo. El silencio en Dios no es vacío, es conversación sin interrupciones, es espacio para que Él hable, es descanso espiritual, es comunión. El silencio, cuando es habitado por la fe, se convierte en adoración. Y ahora, para cerrar este bloque que contiene el corazón de toda esta enseñanza, quiero invitarte a hacer un acto de fe total. Comenta ahora esta frase que sellará en tu espíritu lo que acabas de aprender. Aunque no hable, el cielo me entiende. Escríbelo como una declaración, como un testimonio, como un pacto. Y si no lo haces, si pasas de largo como quien escucha una canción más, sin involucrarte, sin comprometerte, estarás dejando pasar uno de los momentos más íntimos que has tenido con Dios en mucho tiempo. Porque no fue casualidad que este tema te atrajera, fue una convocatoria divina, y si lo entiendes, si lo honras, si permaneces, verás frutos. No hoy, quizás, pero pronto. Porque el que honra el silencio espiritual recibe revelación celestial. Y no olvides suscribirte, porque este canal no es solo contenido, es compañía, es camino, es espacio para los que creen, aun cuando ya no saben cómo expresarlo. Aquí, tu silencio también vale. Aquí tu cansancio es comprendido. Aquí tus lágrimas tienen traducción espiritual. Aquí el Espíritu intercede contigo y por ti. La enseñanza escondida de Jesús para los que ya no saben orar. Hay palabras de Jesús que se repiten en sermones, que se imprimen en libros, que se memorizan desde la niñez. Pero hay otras que parecen pasar desapercibidas, aunque contienen una fuerza espiritual capaz de cambiar por completo la forma en que entiendes tu relación con Dios. Hoy vamos a revelar una de esas frases que no aparece en los libros de promesas, ni en los cantos más populares, pero que encierra una clave espiritual para todo aquel que ha llegado al límite de su oración, al borde de su fe, al silencio de su alma. Y esa palabra, dicha por Jesús, no fue un mandato, ni una promesa, sino una observación profunda sobre la verdadera naturaleza de la oración. En Mateo 6.6, Él dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo no es una simple instrucción sobre cómo orar. Es una ventana al corazón de Dios. Jesús no dice,
Cuando ores, asegúrate de decir las palabras correctas, o cuando ores, asegúrate de sentir algo. Él dice, entra en lo secreto. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que lo secreto es un lugar físico, un cuarto cerrado, una habitación silenciosa. Pero lo secreto no es un lugar externo, es un estado interno, es el lugar del alma donde nadie más puede entrar, es ese rincón donde no llegan las luces, ni los juicios, ni los aplausos, solo tú y Dios. ¿Y por qué esto es importante para ti hoy, justo ahora, cuando sientes que ya ni siquiera puedes orar? Porque Jesús nos dice que ese lugar secreto no necesita palabras, solo necesita acceso, solo necesita intención, solo necesita presencia. Tu Padre está en lo secreto, no en lo espectacular, no en lo visible, no en lo emotivo, en lo secreto, en ese lugar al que tú puedes entrar ahora mismo sin mover un músculo, sin decir una sola palabra, sin saber exactamente qué hacer, pero con el corazón dispuesto. Atención, Él no solo está en lo secreto, Él ve en lo secreto. Esto significa que no solo escucha tus oraciones, también ve tus silencios. Ve tus lágrimas reprimidas. Ve tus pensamientos no expresados. Ve tu intención de buscarlo aunque estés cansado. Ve que abriste este video porque algo dentro de ti, más allá de la lógica, aún cree. Y eso, querido oyente, es oración. Jesús nos enseñó que la verdadera oración no siempre se manifiesta en voz alta. A veces se manifiesta en permanecer, en volver a intentarlo, en acostarse sin palabras, pero con un pensamiento dirigido a Dios, en no cerrar el corazón, aunque todo lo demás esté cerrado, porque en ese lugar secreto, donde nadie te ve, donde tú mismo te sientes invisible, tu Padre Celestial está viendo. Y cuando Él ve, Él actúa. La promesa que Jesús nos hace es clara. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dice cuándo, no dice cómo, pero dice que lo hará, que lo invisible será honrado, que lo escondido será recordado, que el silencio tendrá fruto, que la oración muda será respondida con manifestaciones que todos verán. Y esto, más que una promesa, es un patrón eterno del reino. ¿Sabes por qué esto cambia todo? Porque muchas veces has sentido que orar sin sentir nada es perder el tiempo. Has creído que si no lloras, no vale, que si no repites frases bíblicas, no es eficaz, que si no tienes ganas, mejor no digas nada. Pero eso es una trampa del enemigo, porque lo que realmente vale en la oración es la conexión del corazón, la intención pura, la entrega humilde, y eso tú lo tienes. Ahora bien, hay algo más que Jesús escondió en ese versículo y que pocos enseñan. Entra y cierra la puerta. ¿Qué representa esa puerta? Representa la desconexión de todo lo que compite con la voz de Dios. La puerta que debes cerrar no es solo física, es espiritual, es emocional, es mental. Es cerrar la puerta a la duda, al ruido de la ansiedad, al juicio propio, a la condenación que te dice, tú no sabes orar, no lo intentes. Es cerrar la puerta a todo pensamiento que te aleja del Padre. Y una vez cerrada, estar. Simplemente estar, porque la presencia transforma. El estar en lo secreto, incluso sin palabras, comienza a reordenar el alma, comienza a sanar heridas antiguas, comienza a remover capas de dolor acumulado, y eso también es oración. Esa transformación interna, sin que tú digas nada, es una respuesta del cielo a tu decisión de entrar. Y quiero que escuches esto con atención. Si decides empezar a vivir esta enseñanza, no solo cambiará tu vida espiritual, también comenzará a cambiar tu entorno. Porque cuando el Padre recompensa en público, no es solo con milagros, es con nuevas fuerzas, con sabiduría inesperada, con puertas abiertas, con conexiones divinas, con paz donde antes había confusión,
con una luz distinta en los ojos, una fe que no se explica, pero se transmite. Porque cuando oras en lo secreto, portas en lo visible la gloria de haber estado con Él. Y aquí abrimos un nuevo enigma. Si el secreto es tan poderoso, ¿por qué evitamos tanto entrar en él? ¿Qué miedos, heridas, traumas o distracciones están impidiéndote habitar ese espacio invisible pero sagrado? Eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque, porque muchos no oran no por falta de ganas, sino por heridas no sanadas. Y si tú estás entre ellos, lo que viene puede marcar el inicio de una restauración que llevas años necesitando. Pero antes, comenta ahora esta frase de poder: mi Padre me ve en lo secreto. Escríbelo como una oración, como un acto de humildad, como una invitación al cielo a que entre, aunque tú no sepas cómo abrir la boca. Y suscríbete a este canal, porque no es cualquier canal. Es un espacio donde lo secreto tiene valor, donde la vulnerabilidad no es debilidad, donde el silencio es celebrado, no condenado. Y si ignoras esta oportunidad, podrías seguir cargando algo que Dios ya quería sanar desde este mismo momento. Las heridas que impiden orar. Cuando el alma calla porque no ha sido sanada, llegamos ahora a una de las zonas más delicadas del alma, esa región invisible donde se almacenan dolores que no fueron hablados, traumas que se escondieron bajo máscaras, de fe, decepciones que no se trataron y que con el tiempo comenzaron a silenciar la oración. Porque sí, muchas veces no dejas de orar por falta de fe, sino por heridas que no has querido o no has sabido enfrentar. Y esas heridas, cuando no se sanan, se convierten en muros que impiden levantar el alma hacia el cielo. Quizás te pasó que orabas con pasión, con constancia, con devoción, pero un día algo ocurrió, alguien te traicionó. Dios no respondió como esperabas. Una oración importante no fue contestada. La enfermedad no se fue. La persona por la que clamabas murió. La injusticia no se corrigió. O simplemente sentiste que hablaste con Dios, pero no fuiste escuchado. Y sin darte cuenta, una herida se abrió. Una herida espiritual. Una grieta que empezó a crecer en silencio y que hoy se ha convertido en un abismo que te impide volver a orar como antes. Y aquí es donde el enemigo actúa con más astucia. Te convence de que tu herida es señal de que Dios no te ama. Te susurra que si no tienes fuerzas para orar, es porque ya no eres digno. Te hace pensar que tu dolor te desconectó de Dios. Pero lo que no sabes es que esa misma herida, si la entregas, puede convertirse en un canal de restauración. Porque Dios no necesita que llegues perfecto ante Él, necesita que llegues sincero, con todo lo que eres, con todo lo que duele, con todo lo que aún no entiendes. Jesús mismo conoció el dolor de la traición, del abandono, del rechazo. Fue herido por los suyos, por los que decía amar, y aún así oró: Padre, perdónalos. ¿Sabes lo que esto significa? Que la oración más poderosa nace cuando oras desde la herida, no desde la sanidad. Cuando decides que el dolor no te robará la voz, que la herida no será excusa para el silencio, sino materia prima para una relación más profunda con Dios. En el Salmo 34:18 está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No, dice que está cerca de los perfectos, dice que se acerca a los rotos, a los heridos, a los que ya no pueden más. ¿Por qué? Porque esos son los que ya no fingen, los que ya no pueden sostener apariencias. Y en ese nivel de sinceridad, Dios puede obrar con libertad. Ahora escucha esto: no necesitas sanar primero para volver a orar. Necesitas orar para empezar a sanar. Porque en el acto de buscar a Dios con tus pedazos, Él empieza a restaurarte
uno por uno. Pero si no oras, si no vuelves a intentar acercarte, si decides quedarte en la herida, el dolor se cronifica, se vuelve identidad. Y tú no fuiste llamado a vivir desde la herida, fuiste llamado a vivir desde la restauración. Tal vez has cargado una herida por años, una que nadie sabe, una que incluso tú mismo has negado, y esa herida ha erosionado poco a poco tu vida espiritual. Hoy el Espíritu Santo te está revelando esa raíz, no para juzgarte, no para culparte, sino para liberarte, para decirte, entrégamela, háblame de eso, aunque sea con llanto, aunque sea sin palabras, aunque sea solo con pensamientos, pero no lo cargues más solo. ¿Y sabes por qué Dios permite que llegues hasta este punto? Porque muchas veces la herida solo se sana cuando duele lo suficiente como para querer entregarla, cuando ya no puedes más, cuando ya no tienes orgullo para sostenerla, cuando entiendes que seguir callando no es valentía, sino una forma lenta de morir por dentro. Y Dios no quiere eso para ti. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo que vinieras cuando estuvieras bien, dijo que vinieras con la carga, con la herida, con el agotamiento, con la duda, y si haces eso aunque no sepas cómo orar, ya estás orando. Porque el acto de acercarte con tu dolor es, en sí mismo, una oración que llega al cielo con un aroma más intenso que cualquier alabanza perfecta. Y ahora, para cerrar este bloque, quiero llevarte a un acto de restauración profética. Escribe en los comentarios, mis heridas no me alejan de Dios, me acercan a su sanidad. Escríbelo como señal de entrega, como inicio de una nueva etapa, como un acto de fe, aun si no lo sientes del todo. Porque muchas veces la sanidad comienza con una pequeña acción, con una frase, con una confesión, con una rendición. Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, porque lo que hacemos aquí no es religión, es sanidad, es verdad, es libertad. Y si sigues solo, si no te conectas con este tipo de contenido, corres el riesgo de seguir arrastrando heridas que ya deberían estar sanadas. Este canal es un refugio para los que ya no pueden más, un oasis para los que dejaron de orar, pero no quieren desconectarse del cielo. Cuando crees que ya es demasiado tarde para orar, la historia de un ladrón que entró al paraíso en la hora más oscura de su vida, colgado en una cruz, condenado por sus crímenes, humillado públicamente, abandonado por los hombres y completamente sin esperanza humana, un ladrón levantó su voz. No tenía un historial de fe, no había asistido a cultos, no conocía las Escrituras, no tenía ningún mérito espiritual. Solo tenía un último suspiro y una súplica temblorosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y entonces ocurrió uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia. Jesús, colgado junto a él, en la misma agonía, en el mismo dolor, interrumpe su propio sufrimiento para responderle con ternura eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este momento es una cumbre espiritual, porque nos revela que nunca es demasiado tarde para hablar con Dios, nunca es demasiado tarde para orar, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para regresar. Incluso si solo tienes un aliento, un pensamiento, una frase débil y sincera, eso puede ser suficiente para tocar el corazón de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Este hombre no tuvo una vida santa, no se ganó el cielo con obras, no tuvo tiempo de hacer restituciones, pero en su silencio, en su dolor, en su última hora, hizo lo único que Dios siempre ha pedido. Reconoció quién era Jesús, lo reconoció como Rey, como Salvador, y le pidió que lo recordara. Fue una oración breve, sin adornos, pero verdadera,
y fue suficiente. Esto rompe muchos paradigmas religiosos, porque nos muestra que el cielo no se gana por trayectoria, se gana por rendición, por entrega, por fe, incluso en el último momento. Por eso, si hoy estás pensando que ya has fallado demasiado, que te alejaste por mucho tiempo, que no sabes si puedes volver a orar, que ya es tarde para ti, escucha bien. No lo es. Nunca lo es. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Mientras tengas pensamiento, puedes clamar. Mientras haya una chispa en tu alma, puedes regresar. Y si piensas que tu silencio de meses, de años, te ha alejado demasiado de Dios, recuerda esto. El ladrón en la cruz no había pronunciado ninguna oración antes. No tenía historial de búsqueda. Pero tuvo un instante de fe y fue suficiente para ser recibido en el reino eterno. Eso es gracia. Eso es el amor de Dios. No necesitas años de servicio para acercarte, solo necesitas un momento de verdad, un segundo de sinceridad, una decisión real. Y esa decisión puedes tomarla ahora, no mañana, no después, ahora, en este momento. Pero hay algo más profundo aún. Jesús estaba muriendo, soportando el peso de los pecados del mundo. Su cuerpo colgado, su alma cargada, su espíritu resistiendo la oscuridad. Y aún así decidió responder a una oración rota, a una voz sin historia, a un hombre sin religión, porque para él lo importante no es tu pasado, es tu corazón ahora, es tu fe ahora. Es tu deseo, aunque débil, de volver a Él ahora. Aquí abrimos una puerta espiritual para ti. Si hoy sientes que te alejaste demasiado, que estás lejos, que no sabes cómo empezar, que no tienes fuerzas para orar, solo repite en tu mente como aquel hombre, acuérdate de mí. Eso es oración. Esa frase puede ser el inicio de tu regreso. Esa frase puede ser el susurro que el cielo está esperando para responder. Recuerda, la distancia entre tú y Dios no se mide en tiempo, se mide en decisión, y si hoy decides volver, Él te recibe como si nunca te hubieras ido, porque el amor de Dios no es lógico, es eterno, es radical, es total, y ahora haz lo que aquel ladrón hizo, reconoce a Jesús. Comenta esta frase en los comentarios. Jesús, acuérdate de mí. Escríbelo como acto de humildad, como oración sencilla, como declaración de fe. Porque al hacerlo estás diciendo al cielo, estoy aquí. No tengo méritos, pero tengo deseo, y eso es suficiente. Y si aún no lo hiciste, suscríbete. Porque este canal no es para los perfectos, es para los que se rinden, para los que buscan. Para los que, como tú, han llegado al límite y aún así deciden mirar hacia la cruz. Y antes de pasar al bloque 14, escucha esto. La historia del ladrón arrepentido no fue registrada solo para mostrar que Dios perdona. Fue escrita para que tú supieras que la última palabra no la tiene tu pasado, la tiene tu decisión actual. El corazón del Padre. Como Dios escucha aún cuando no dices nada en cada bloque de este viaje espiritual, hemos atravesado el silencio, la fatiga, la ausencia de palabras, las heridas no tratadas y las súplicas susurradas en medio del quebranto. Pero ahora llegamos al centro mismo de la revelación, a la raíz de todo lo que da sentido a tu oración, a tu búsqueda, incluso a tu silencio, el corazón del Padre. Porque si alguna vez te has preguntado si Dios de verdad te escucha cuando ya ni tú puedes orar, hoy vas a recibir la respuesta más poderosa y sencilla que existe. Una verdad que no requiere explicación teológica, sino apertura espiritual. Dios te escucha porque eres su hijo. No porque ores bien, no porque seas constante, no porque sientas fervor. Te escucha porque te ama, porque te adoptó. Porque no puede ignorar a quien lleva su imagen en el alma, aunque esa imagen esté cubierta de heridas, cansancio o silencio.
Él es Padre. Y ningún padre verdadero deja de escuchar a un hijo que sufre, aunque ese hijo no diga palabra alguna. Jesús reveló esta verdad en una parábola que sigue estremeciendo corazones hasta hoy, la del hijo pródigo. Un joven que lo tuvo todo, pero eligió irse, perderlo, malgastar su herencia, destruir su dignidad. No solo rompió las reglas, rompió el vínculo. Y cuando no tuvo más fuerzas, cuando no tuvo más orgullo, cuando no tuvo ni siquiera discurso, decidió volver. No porque estaba convencido del amor del Padre, sino porque no tenía a dónde más ir. Y mientras se preparaba su justificación, su oración perfecta, su confesión articulada, el Padre ya lo había visto desde lejos. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le puso vestido, le devolvió el lugar que creía haber perdido. ¿Y sabes qué hizo el hijo? Apenas logró decir, Padre, he pecado. Ni siquiera terminó su confesión. No le alcanzaron las palabras. Pero el padre no necesitaba palabras. Ya lo había perdonado desde que lo vio acercarse. Porque más importante que lo que dijo fue lo que hizo. Volvió. Y eso es lo que el cielo celebra. Que regreses, que no cortes el vínculo, que no apagues la llama, que no pierdas la esperanza, que entiendas que no es tu oración lo que te hace hijo, es tu relación. Este es el corazón del Padre, un amor que precede a tu oración, que ya te perdonó antes de que lo pidieras, que ya te abrazó antes de que lo suplicaras, que ya te vio, te reconoció, te esperó y te escuchó, aunque tú no dijeras nada. Por eso hoy no se trata de si puedes orar bien, no se trata de si sientes algo, se trata de si estás dispuesto a volver, a acercarte, a quedarte, porque cuando tú vuelves a casa, el Padre corre, no espera una oración perfecta, no necesita un discurso bien formado, solo necesita tu decisión, tu sinceridad, tu retorno. Y no pienses que no te va a recibir porque te alejaste mucho. El hijo pródigo no volvió limpio, volvió sucio, no volvió con honra, volvió con vergüenza, no volvió como heredero, volvió como siervo. Pero el padre no lo dejó terminar la frase, lo interrumpió con amor, con restauración, con celebración, porque lo importante no fue lo que dijo, fue que regresó. ¿Te das cuenta del mensaje del cielo para ti hoy? Que no necesitas explicar todo, solo necesitas acercarte. No necesitas resolverlo todo, solo necesitas rendirte. No necesitas un plan espiritual perfecto, solo necesitas reconocer que sin Él no puedes más. Y eso es oración, y eso es poder, y eso es familia. Y ahora, antes de cerrar este bloque, quiero invitarte a hacer lo que muchos nunca se atreven: regresar al Padre aún sin tener palabras. Escríbele en los comentarios como acto de fe esta frase: Padre, he vuelto. Escúchame. Aunque no sepa hablar, esa frase puede ser tu comienzo, tu primer paso, tu susurro en medio de la niebla. Y si lo haces con el corazón, aunque nadie más lo vea, el cielo entero lo celebrará. Porque tú eres hijo, porque sigues siendo hijo, porque siempre lo serás. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal, porque este espacio fue creado precisamente para quienes no tienen fuerzas, pero quieren volver, para los que aman al Padre, pero han perdido el rumbo. Aquí tu silencio es comprendido, aquí tu alma no está sola, aquí el Padre está esperándote. Cada video, cada palabra, cada oración que encuentres aquí es un eco del amor del cielo por ti. No lo ignores. No cierres esta puerta y prepárate, porque el próximo bloque será el cierre final de esta enseñanza. Un llamado profundo, una última revelación, una invitación a permanecer conectado con el cielo, incluso cuando no sepas cómo hacerlo. Es el momento de sellar esta palabra con una acción. Has llegado, y no cualquiera llega. Has permanecido en este video desde el primer susurro hasta el último silencio. Has caminado por pasajes bíblicos,
Te has visto reflejado en profetas, en hijos pródigos, en ladrones moribundos. Has reconocido que no siempre tienes palabras para orar, que a veces el alma calla, que la fe se agota. Pero también has descubierto que Dios jamás deja de escuchar al corazón que, aunque herido, no se desconecta. Hoy, tú eres parte de un grupo muy especial, una minoría invisible, los que no se rinden, los que no solo buscan emoción, sino transformación, los que no solo quieren respuestas, quieren relación, quieren permanecer. Y por eso, esta última parte del video no es un simple cierre, es un pacto, un llamado a seguir caminando, incluso cuando no veas, cuando no sientas, cuando no puedas orar, porque ahora sabes que el silencio no es el final de tu vida espiritual, sino el inicio de una comunión más profunda. Quiero invitarte a hacer algo más, no por rutina, no por costumbre, sino como testimonio público de que llegaste hasta aquí. Comenta esta frase: he llegado hasta el final, porque mi alma aún cree en el amor del Padre. Esa frase es un acto profético, es una señal al cielo, es una declaración que dice: no me rindo, aunque esté cansado, sigo creyendo. Y al hacerlo, te estaré leyendo. Sabré quiénes son los verdaderos buscadores, los que no solo consumen contenido, sino que responden a los susurros del Espíritu. Pero no te detengas allí. Hay alguien, quizás muy cerca de ti, que necesita esta palabra, que ha estado semanas, meses, incluso años, sin poder orar. Comparte este video. No es un favor para mí, es un regalo para alguien más. Puede ser un amigo que dice, estoy bien, pero por dentro está vacío. Puede ser alguien de tu familia que se alejó de Dios y no sabe cómo volver. Puede ser un completo desconocido al que nunca conocerás, pero que recibirá esta palabra gracias a tu decisión. No subestimes el poder de compartir luz, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No como un clic más, sino como una forma de decir: no quiero perder más estas palabras, necesito este alimento, este tipo de contenido es mi refugio, mi guía, mi espacio de comunión. Aquí no vas a encontrar religión vacía, aquí encontrarás palabras vivas. Aquí cada video está hecho para personas como tú, heridas, cansadas, silenciosas, pero con un fuego que aún no se ha apagado. Y ahora, quédate un momento en quietud, no cierres, no cambies de video, solo respira. Deja que esta palabra repose en tu interior. No necesitas decir nada, solo estar, solo agradecer, solo rendirte. Porque a veces la oración más poderosa es simplemente no irte, quedarte con Dios un poco más. Y ese poco más puede transformarlo todo. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte, gracias por creer, aunque sea con fe temblorosa. Recuerda esto: Dios te escucha, incluso cuando tú ya no puedes orar.